19, lo voy a leer en esta versión, a ver qué os parece. ¿Vosotros leedla en la vuestra? En la Reina Valera. Yo lo voy a leer en esta otra versión. Los primeros 6 versículos, del 1 al 6, aunque lo dimos, pero para enlazar y no perder el hilo. Dice: después de esto, oí en el cielo que parecían las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos, y otra vez sus voces resonaron. Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, exclamando: amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos los siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. ¿Cambia un poco de la vuestra? ¿Ah? Un poco bastante, ¿no? O sea, es más entendible, es un lenguaje más actualizado. Bien, estuvimos viendo, ¿verdad?, que la ramera, la Babilonia, será destruida. Que los creyentes que están en el cielo, tanto la iglesia como los que después, o sea, tanto la novia como los que después han sido, ¿verdad?, han sido sacrificados, se alegran, ¿verdad?, de que la ramera haya sido vencida, haya sido destruida. Es la primera vez que se escucha la palabra aleluya. ¿Os acordáis, no?, que estuvimos hablando esto la Semana Santa, que produce esta palabra, bueno, aleluya en el Nuevo Pacto, que procede de la hebrea aleluya. Nosotros es sin H, antes en la hebrea es con H, aleluya. Como en el Salmo 146.1, que está compuesta de halel, alabanza, y huye o huya el Señor. Está compuesta de esas dos cosas. Es huye o huya, según se pronuncia, significa el Señor. Y halel significa alabanza. En Apocalipsis 19.3 dice que subió humo para siempre jamás. Esto nos dice que se pasará toda la eternidad quemándose en el fuego. Siempre jamás es eterno, ¿no? En Apocalipsis verso 6 del capítulo 19, los santos, la iglesia, celebran esa victoria, dice, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. La palabra omnipotente quiere decir todopoderoso, o sea que Él todo lo puede. La voz de muchas aguas que hemos leído, también en Apocalipsis 1.15,
que describe el sonido omnipotente de la voz de Josué. ¿Sabéis quién es Josué, no? No, Josué es Jesús, no es Jehová. Jehová es Yahvé o Jehová, o Dios eterno. Josué. Es que aquí en el estudio tengo escrito Josué, entonces algunas veces me saldrá Josué. En Apocalipsis, seguimos, el verso 7 al 9, sigue escribiendo el apóstol Juan, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. O sea que los que sean llamados a esta cena serán bienaventurados. Estas cenas de las bodas del Cordero es la iglesia. En esta cena estará la iglesia y todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, que se hayan desde el día de Pentecostés hasta el rapto, a los que se hace referencia como la esposa de Jesús o Josué. Pablo nos dice en Efesios 5, 26 y 27, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es preciso distinguir entre la actual obra de la santificación de la iglesia, ¿no? Lo que significa la santificación que Dios ha hecho a través de la justificación, que es por naturaleza un acto que Dios ha hecho mediante ese pacto o ese juramento que un día hicimos. El hermano lo hizo el domingo pasado, ¿no? Mediante ese pacto que un día hemos hecho, él es el más fresco, que el último que le ha hecho aquí en esta iglesia. Entonces, mediante ese pacto que un día hicimos con él, ese juramento, nosotros venimos a ser santos, no porque ya seamos personas infalibles o personas que no pecan, sino que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. O sea, el precio del pecado es la muerte, pero Cristo presenta el precio de mi pecado o mis pecados, y por eso para Dios soy santo, porque he sido justificado a través de Cristo Jesús. Eso es fácil de entender, ¿no? Amén. Como dice en Efesios 5:26, que es la obra de Dios en el creyente a fin de creer en él, de crear en él un estado espiritual hasta el nivel de su posición en Jesús. O sea, Pablo también en otro verso dice hasta que lleguemos a la estatura, ¿no? La letra hebrea del capítulo 19, Kop, que significa santidad, Kop, K de kilómetro, OPH, por si alguien lo quiere escribir, que significa santidad. Aquí vemos a la iglesia presentada a Jesús en sus diferentes etapas, o 3 diferentes etapas. Las bodas de Jesús con la iglesia vienen presentadas también como o serán, no es porque todavía no han sucedido, pero los estudiosos entienden que será como se solía hacer en el pueblo judío, y esto se efectuaba en 3 etapas. Alguien
los bíblicos. Yo quiero gente que me lea. ¿Alguien puede leer Reyes, Efesios 1, 3, 4? Vanessa, 1 de Corintios 6, 19 al 20. Y 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro, sí. En voz alta para que se pueda grabar. Pero bueno, ya tienen las citas, lo que lo escuchan, ya lo pueden leer ellos en casa. El primer punto, que podemos afirmar que la boda del Cordero se encuentran aún en la etapa o en la primera etapa del compromiso, o en la etapa del compromiso. 1. La novia ha sido seleccionada. Efesios, ¿qué dice Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos escogió, hemos sido seleccionados. ¿O no? Hemos sido seleccionados. Dios nos ha escogido. Esta selección aquí, pero no quiero entrar porque nos desviaríamos un poco del tema, pero sí un par de pinceladas, porque hay gente que esto trae confusión. Dice, bueno, entonces si somos seleccionados, ¿para qué yo voy a evangelizar a la gente si algunos no se van a salvar? Porque no han sido seleccionados. No es a esta selección a la que Dios se refiere. Porque si no, no sería un Dios justo, ¿no? Que a unos seleccione y a otros no. No, la selección no es esa. La selección es cuando nosotros hemos sido creados. Dice que desde antes de la creación del mundo, Él nos predestinó, nos seleccionó para que seamos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Ya algunas veces hemos hablado de eso, ¿verdad? Que qué posibilidades tenía yo de ser yo cuando podía haber sido otro, ¿verdad? Por ejemplo, mis padres eran recién casados. Yo no sé si fue el primer acto sexual que ellos tuvieron cuando yo fui engendrado, o a lo mejor llevaban ya unos cuantos días. Imagínate, ¿no? Si eso lo multiplicas las veces que se realiza el acto sexual en un matrimonio, en esas edades, ¿verdad? En ese tiempo, por los espermatozoides que el hombre normalmente expulsa, dicen los entendidos, los médicos, que el hombre viene a expulsar como unos 500.000 en números redondos. Si esos 500.000 les multiplicas por 20 o por 100, fíjate cuántos millones de personas hay ahí. Entre todas esas millones de personas fui escogido yo. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y del profundo de la tierra tú me formaste. O sea, cuando salieron todos esos espermatozoides ahí corriendo, ¿no? por la trompa que iban al vaso, pues a uno le cogió y le dijo: tú, aquí. Y salí yo, esta hermosura. Por eso, mi querido, nunca te menosprecias. Tú eres algo especial para Dios. Eres algo especial para Dios. Dios, fíjate quién es Dios. El creador del universo. Él quería tener un hijo, una hija como tú. Por eso te creó a ti y me creó a mí. Cuando yo digo que yo soy guapo, o mejor para ti no, pero para mí Dios soy precioso. Me escogió entre millones de criaturas, me escogió a mí. Y a ti también, aún con ese flequillo. Somos únicos también. O sea que no digas: pobrecillo de mí. Qué pobre soy, nadie me entiende. Mira, el creador del universo,
Él te ha escogido entre millones de personas. Y tú no eres un producto de una noche loca de nuestros padres. No. Marisol, cuando nació aquella, justo los 9 meses de los bautismos, yo le dije, Jehová, lo celebraste esa noche, ¿eh? Ella y salió allí esa guerrera. No es fruto de casualidad, es un proyecto de Dios. Hacemos bromas de esto, pero es muy serio. Es un proyecto de Dios. Entre todos te escogió a ti, me escogió a mí. Amén. No entro aquí porque es un tema que a mí me gusta y entonces me enrollo más de la cuenta. Bien, entonces la novia ha sido escogida, se ha pagado la dote. ¿Sabes lo que es eso? En el mundo árabe, y hasta hace poco incluso en el mundo gitano, se paga una dote. Si yo quiero casarme con una joven, yo tengo que comprar X camellos, X oro, X burros, X vacas, X ovejas, depende donde yo esté viviendo, yo tengo que pagar. Esa es la dote que yo doy, ¿verdad? ¿Os acordáis de Jacob? Sí, de Jacob. Tuvo que trabajar 7 años para la primera mujer. Y después le dio la que a él no le gustaba. Otros 7 años, ¿no? O sea, esa era la dote. Y no podía hacer por menos. Cuando Abraham mandó a su criado ir a buscar mujer para su hijo Isaac, llevó unos camellos con regalos, con oro, ¿verdad? Porque claro, después el marido, el padre de ella dice, pero hombre, estoy muerto de hambre, ¿dónde va a ir? No, a ti no te la doy. Y vamos a ver, porque vamos a leer algo que a algunos se va a sorprender, pero era así, y todavía es así en algunos países. Bien, 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿quién lo tiene? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? La vida de Jesús. Esa es la dote que Jesús dio por su prometida, por su novia. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra buena manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados con algo no corruptible, incorruptible. Bien, cuando llegó el momento apropiado de el Padre, esta es os estoy leyendo en lo natural. La segunda etapa de la presentación, por ejemplo, en algo natural, sucede esto. Dice, cuando llega el momento apropiado, el padre acostumbraba a enviar a la casa de la novia a siervos que llevaban el correspondiente contrato legal. Y entonces la novia era llevada a casa del padre del novio. Cuando todo esto estaba preparado, el padre de la novia ponía la mano de ella en la mano del padre de la novia y a continuación colocaba la mano de ella en el de su hijo. Esto es lo que se hacía dentro del pueblo judío, que incluso, bueno, lo vamos a leer, incluso podían hacer tratos, incluso antes de haber nacido la niña o la mujer, podían ya tener un contrato hecho. O sea que, imagínate, ahí no vale decir si me gusta o no me gusta. Bien,
Aplicando estos datos de las bodas a las bodas del Cordero, la Iglesia sigue aún esperando la segunda fase. La etapa de la presentación, que se conoce como el rapto, todavía no lo hemos vivido, ¿no? Efesios 5, 25 al 27, Marisol, Judas 24 y Juan Carlos 24, Judas 24, es un versículo. Y Juan Carlos, Apocalipsis 19, 7 y 8. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con verdad, a fin de presentarla a sí misma una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Judas 24. Apocalipsis 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos y echemos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miriam, Apocalipsis 4, 1. Segunda de Timoteo 2, 19, Tere. Juan 14, 2, 3. Bien, en estos versos que hemos leído vemos que Jesús está preparando la iglesia, pero todavía no se la ha presentado al Padre. Cuando el novio iba en aquellos tiempos, la iglesia tenía que estar preparada, o sea, la novia tenía que estar preparada, ¿verdad? No podía estar de cualquier forma, tenía que estar bien. Y entonces los enviados, los criados, porque no iba el novio, no iba el hijo, sino él mandaba a sus criados, iban, llevaban un presente y cogían la novia, con el contrato ese, y cogían la novia y la llevaban en casa del padre del novio, y como hemos visto, como hemos leído, ponían la mano encima, o sea, se la entregaban, ¿no? Lo que algunas veces hacemos en la ceremonia de las bodas, ¿no? Que entra el novio, ¿no? Y viene la novia con el padrino, y el padrino entrega a la novia. El padre entrega a la novia, ¿verdad? Al novio delante del altar. Entonces es un prototipo, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí hemos leído que la novia está preparándose, el Señor ha preparado para que se vista de lino fino, pero todavía no se la ha llevado al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué todavía la iglesia no ha sido presentada al Padre? La iglesia es la novia, todavía no ha sido presentada al Padre. ¿Por qué? Ella solo. No está preparada. Juan Carlos. ¿Por qué? Porque aún no ha sido llevada, no ha sido arrebatada. La iglesia se presentará al Padre cuando sea arrebatada. Preparada ya está. O anda en pecado, entonces no será tomada. El miembro de la iglesia que esté con las vestiduras sucias, o sea, que esté en pecado, ese no va a ser tomado, ¿eh? No pienses que porque pertenezcas a la iglesia automáticamente te va a llevar el Señor. No, no. Si viene el Señor esta noche y te ve las vestiduras sucias porque estás en pecado, o sea, estamos viviendo en rebeldía, en desobediencia, en pecado en definitiva, no seremos tomados, seremos quedados. Por eso es necesario que diariamente nos examinemos cómo está nuestra relación con Dios. No se trata del domingo, se trata de día a día. Algunas doctrinas dicen que el sábado hay que santificarle. No, hay que santificar los 7 días, las 24 horas. Claro que cometemos pecados, claro que cometemos errores, pero el momento que nos damos cuenta, la sangre del
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, dice este versículo. Si yo me arrepiento, claro, ¿verdad? Ahora, si no, no seré tomado. ¿Quién tiene Apocalipsis 4:1? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. O sea, el ángel se lo está diciendo esto a Juan, ¿os acordáis? Y ahí empieza a mostrarle todo lo que hemos estado leyendo y estudiando estos días atrás, ¿verdad? En definitiva, el arrebatamiento de la iglesia, el llevarse, lo primero que sucederá antes de los juicios era el arrebatamiento, después los juicios y después su segunda venida, que si nos da tiempo hoy hablaremos de ella. Segundo, se mostrarán los apropiados documentos matrimoniales. Segunda de Timoteo 2:19. Tere. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, este es el contrato que Dios y tú y yo tenemos con Él. Dios conoce, ¿por qué? Dice en Efesios que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y Dios conoce el corazón. No porque tú te digas, no, yo soy evangélico, o yo soy protestante, o yo no protesto. Es igual. Dios conoce los suyos. Por eso Él también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquel que dice que ama a Dios, pero vive en pecado, en rebeldía. Antes de los bautismos estuve hablando con una persona. Dice, hermano, dice, es que a mí me gustaría bautizarme y tal. Bien, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Pero esa vida no la puedes llevar. Tú no puedes vivir con una persona que no estés casado. La juventud, incluso en las iglesias, juventud creyente, vienen los domingos a la iglesia y el sábado han estado por ahí de discoteca y se ha venido el caso, pues han dormido por ahí con cualquier chica, con cualquier chico. Pero el domingo vienen, levantan, aleluya, gloria a Dios. Esos se van al infierno de cabeza. Esos se van al infierno. Es más, el juicio de Dios caerá sobre sus vidas ya antes de que se presente la muerte delante de ellos. O sea, Dios conoce lo que es suyo. No porque yo lleve la placa de creyente, soy un creyente. Mis actos lo dicen. Y ahí Dios es severo, porque si yo no conozco, si yo no soy creyente y mañana me ven en una discoteca, pues es lo más normal del mundo. Pero si sabiendo que yo soy creyente, me ven en una discoteca, me ven hoy con esta chica, mañana con aquella, o con este chico, mañana con aquel, bebiendo más de la cuenta, haciendo... ya sabemos. ¿Qué piensas que van a hacer o van a decir? ¿Que te van a criticar a ti? Sí, pero al que menos. Al que van a criticar es a la iglesia. Al que van a criticar es a Dios. Al que van a pisotear va a ser el nombre de Cristo Jesús. Por eso, antes de que Dios te vomite o nos vomite, que eso lo hará con los que no son ni fríos ni calientes, los que andan un poco en el mundo y un poco con la iglesia. Dicen, más vale que seas frío o seas caliente. Ay, qué cara se nos está quedando. Sí, Dios conoce a los suyos. Esto no significa que yo no cometa errores o que yo no peque. Una cosa es pecar porque has cometido un error, porque te has equivocado, porque
Y otra cosa, que con conocimiento de causa yo viva en el pecado. Otra cosa es que yo sea un farsante. Y un farsante es una persona que estamos aquí en el culto, aleluya, gloria a Dios, pero después me ves por ahí de botellón o de botellona. Ya no está el sabrosito, el sabrosón ese, ¿no? Ya no existe. Sí existe. ¿No? Y le ves aquí alabando esto es bueno, esto es bueno. Una vez un joven, escucha, un domingo me dice, pastor, dice, el sábado solo faltaba usted en la disco. Digo, ¿por qué? Dice, porque estaban todos los jóvenes. Habían estado aquí y este era un joven que empezaba a venir. Y tropezó con jóvenes creyentes que él, siendo un visitante, no siendo todavía cristiano, después de la reunión se fue a la discoteca porque estaba viniendo, era una visita, era un simpatizante. Todavía no había entendido, no había decidido nada en su vida. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que allí se encontró 3 partes del grupo. Y no solo eso, sino que de ahí se fueron a una casa, porro para arriba, porro para abajo. Este joven, ¿qué piensas que él dijo en su corazón? ¿Para qué veo yo a la iglesia? Si estos están más podridos que yo. Claro, en aquel tiempo éramos un grupito de 8 o 6, 8 jóvenes. Pero de los 8, 5 estaban en la discoteca. Tremendo. La sangre. Si ese joven, escucha, si ese joven mañana no se convierte, la sangre caerá sobre las cabezas de esos otros que teniendo conocimiento le hicieron tropezar. Es serio. Es serio. Pero después en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y hasta una lagrimita se nos cae. Pero hemos leído que Dios conoce a los suyos, ¿o no? Juan 14, 2 y 3. La novia será llevada a la casa del Padre. Es la tercera cosa que se hace, ¿no? ¿Y qué nos dice Juan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿para quién es ese lugar? Jeffrey? ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia, para la novia, ¿no? Vemos los 3 pasos, ¿verdad? Las bodas en sí tendrán lugar en el cielo después del rapto. Eso ya lo sabemos. Tal vez poco después del juicio del trono, posiblemente. Tercera etapa de la celebración. Después, Kiko, Mateo 22, 2 y 3, Marjorie, Lucas 12, 35 al 37 y Carlos, Lucas 14, 16 y 17. Mientras lo buscáis, dice, después de que se haya contemplado el servicio privado del enlace matrimonial, comenzará la cena pública de las bodas, siendo muchos los invitados a la celebración. En aquellos tiempos, las bodas se celebraban, depende en qué épocas,
pero en lo más antiguo era que los padres estaban de acuerdo con ese enlace, que ya lo habían hecho antes, ¿verdad?, cuando firmaron el contrato, y ellos bendecían a la pareja. Eso es como antes se celebraba, ¿verdad? Bien, vamos a leer estos versos que hablan de cómo será la tercera etapa de la iglesia. ¿Alguien? Kiko, 22, 2 y 3. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. La próxima, Lucas 12, 35, 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Y Lucas 14, 16 y 17. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo muchos. y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. O sea, el Señor, primero está la ceremonia y después va a invitar a los invitados. No lo vamos a repetir otra vez, ya hemos visto estas semanas atrás que una cosa son la novia del Cordero y otras cosas son los invitados a la boda. Los invitados a la boda no es la iglesia. ¿Quién es? Los que desde el principio hasta Pentecostés hayan muerto, y los que después del rapto hasta la segunda venida hayan muerto en Cristo Jesús, bien porque les hayan matado, porque hayan muerto. Esos son los invitados. Entonces, Lucas dice que tenemos que estar preparados, o tienen que estar preparados, y que el Señor saldrá a buscar. No solamente llevará a la novia, sino que después saldrá a los caminos a buscar invitados. Eso es lo que hemos estado leyendo o estudiando estas semanas atrás, que veíamos que durante la tribulación muchos serán salvos. Por eso los 2 testigos, por eso los 144.000 que estarán predicando el Evangelio, ¿verdad? Todos esos, ¿verdad?, son los invitados, y esos vendrán a buscar otros invitados, pero tendrán que estar preparados. Parece ser que las cenas del Cordero tendrán lugar después de la tribulación en la tierra. ¿Quiénes serán los invitados de las bodas del Cordero con la iglesia? En general, un grupo que incluirá a todos los gentiles que hayan creído antes de Pentecostés o después del rapto, hasta después del rapto. O después del rapto. En particular, un grupo que incluirá a todos los israelitas que hayan sido salvos. Esto ahí, las 10 vírgenes de Mateo 25 son israelitas. Las 5 de ellas eran sabios, representan a los israelitas sabios, y los 5 insensatos son aquellos que no serán salvos, que no reconocerán a Cristo Jesús. Bien, en el verso 10 de Apocalipsis 19, dice: y yo me agaché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo, con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio
de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí Juan, cuando el ángel viene a traerle el mensaje, ¿verdad? Juan pues se inclina. Yo creo que eso viene en la naturaleza del ser humano. Si nosotros recibimos una visita espiritual, sobrenatural, tenemos la tendencia de postrarnos, ¿no? De sentir esa reverencia. No porque pensamos que es algo divino, es Dios. Pero en este caso, como en otros muchos en el Antiguo Testamento, también vemos muchos casos, ¿verdad?, de gente que se les apareció y se inclinó y le dijo, no, dice, yo soy un consiervo. O sea, eran uno de los siervos de Dios. Y esto le pasó también a Juan. Incluso Pedro también, con Cornelio, ¿os acordáis? Que Cornelio se postró ante Pedro y dijo, no, ni se te ocurra, levántate, hombre, yo no soy Dios, soy un siervo de Dios, ¿verdad? Y por eso realmente la tendencia esa de los seres humanos a veces que tenemos de inclinarnos. Por eso le es tan fácil a Satanás llevarnos detrás de idolatría. A la mínima nos hacemos un ídolo. Y cuidado, a veces nos hacemos ídolos, incluso de predicadores. Cuidado. Yo admiro a muchos predicadores, pero ellos no son Dios. Ellos son tremendos siervos de Dios, pero ellos cometen errores tanto como tú puedas cometer. Por eso mucha gente se ha caído de la fe, porque han puesto su fe, su confianza en esos hombres, y cuando les han visto fallar, claro, ha quebrado su fe, su confianza. Nuestra fe no tiene que estar basada en el hombre por un tremendo predicador o un tremendo hombre o mujer lleno de unción. Tiene que estar puesta en Dios. Y piensa que ese hombre, esa mujer, simple y únicamente es un instrumento de Dios que Dios está usando en esos momentos. Pero es un siervo inútil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no caer en esa tentación. Bueno, iba a leer Hechos, pero ya lo hemos hablado, Hechos 10, 25 y 26, donde cuando Pedro salió a Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. ¿Verdad? Bien, sigamos. Apocalipsis 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su ropa sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él lo regirá con la vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos, para tatuarse, dicen que Jesús se tatuó. Fíjate, y en eso, cuidado, que no te engañen. Dios está en contra de los tatuajes. Pero esto no se lo digas a nadie, es secreto, ¿eh? Y en contra de los piercings. No, ¿cómo? Piercings.
Ah, la Pepsi, no. O sea, los pendientes y todos piercings, ¿no? Bueno. Porque la palabra de Dios dice, no agujeres tu cuerpo. Ay, pero hay muchos creyentes que se ponen. Entonces las mujeres no se pueden poner pendientes, sí. Eso está dado para los hombres, uno, y después que la mujer se coloque pendientes, representa, depende como sea. Estoy ahora hablando o mejor, más de 4 o 5 mil años atrás. La mujer, depende los pendientes que llevasen, representaban la categoría de la familia a la cual ellas pertenecían. Pero sin ir tan atrás, si nosotros regresamos a 400, 500 años atrás, en la esclavitud, los esclavos se les colgaban argollas o bien de la nariz o bien así, y cada argolla representaban al dueño que pertenecían. Y si un esclavo se le encontraba sin ningún aro, tenía que representar un documento como su señor le había liberado, si no, era encarcelado para siempre. ¿Ah? Ese era un chip que tenía. Sí, era un chip de aquellos tiempos. O sea que, cuidado con... bueno, porque el Señor trae ese nombre escrito. Yo a ellos les diría, a estas personas o a estos creyentes les diría que también se deberían de colgar la corona de espinas. Sí, ya puestos a imitar, vamos a imitarla en todo, ¿no? Bien, sigamos. Entramos en la segunda venida. Hemos visto el primer paso, que era la novia ha sido escogida, ¿no? Segundo paso, había que hacer un contrato, o sea, pagar una dote, un precio. Y tercero, tenía que ser llevada al Padre, presentada. Y ahora entramos ya en el arrebatamiento, que será cuando la iglesia sea arrebatada. Perdón, ya estamos, que me he equivocado yo, ya estamos presentados al Padre y ahora entramos en la segunda venida, cuando el Señor venga a la tierra con su novia y con todos aquellos, se supone, todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Esta es la segunda venida de Jesús en la batalla de Armagedón. Os lo voy a leer porque es interesante este comentario. Aquí tenemos a Jesús sobre un caballo blanco y recibe el nombre de fiel y verdadero. Está a punto de regresar a la tierra a juzgar a las naciones. Él es justo en sus juicios y en todo lo que hace. Esto concuerda con la letra hebrea Kov. ¿Os acordáis que antes leímos Kov? ¿Qué significa? Santidad. Exacto. Sus ojos como llamas de fuego, son penetrantes y exponen el pecado. Lleva puestas muchas coronas, que serían las coronas que reciben los creyentes en el juicio de la bema, y que colocaron a sus pies. Sus vestiduras se mojan en sangre. ¿Tiene sed? En cuanto ve el agua se le calla, mira. Si es que le tienes ahí en ayunas, que el ayuno es el sábado, no es el miércoles. Sus vestiduras se mojan en sangre, la cual simboliza
el derramamiento de sangre que está a punto de tener lugar. Se hace referencia a él como la palabra de Dios. Juan usa ese término para describirle en Juan 1:1 o en Juan 1:14, ¿verdad? El verbo se hizo carne y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es el típico versículo que los testigos de Jehová cambiaron para eliminar de que Cristo sea Dios, sino que sea un Dios más pequeño. Pero no vamos a entrar ahí ahora. Los ejércitos del cielo le acompañan, cabalgando sobre caballos blancos, llevando puestas vestiduras de lino blanco que simbolizan su justicia en Jesús. Estos son los creyentes, pues nosotros seremos los que acompañamos a Jesús, los que le seguiremos. ¿Se imagina usted que las naciones de la tierra contemplen a Jesús o a Josué y que haya un sinnúmero de millones de caballos cabalgando sobre los aires y descendiendo del cielo? ¿Te imaginas ese espectáculo? ¿La gente cómo se quedará? ¿Habéis leído algún testimonio de la guerra de los 7 días de Israel? Cuando tomaron Israel, llaman la guerra de los 7 días. Hay testimonios que dicen que los soldados, los palestinos que tenían esa tierra, dice que según bajaban los paracaidistas, los israelitas en paracaídas, ¿no? Los soldados de abajo, lo he dicho antes, los palestinos y la ayuda que tenían de otras naciones, se quedaron así, pero sin disparar una bala. Dicen que ellos vieron tal densidad de gente que quedaron aterrorizados. Y cuando uno queda con miedo, quedas paralizado. Y bajaron y les cogieron presos. Como que los de abajo estaban diciendo, venga, daros prisa que os esperamos. Pues algo similar tiene que ser cuando el Señor venga la segunda vez, porque vendrán todos esos millones y millones. No solo será la novia, sino todos los que han creído, todos los judíos que han sido salvos hasta Pentecostés y todos los que creerán después del arrebatamiento. ¿Quién sabe la cantidad de millones? Imagínate todo eso en el cielo. Sería como que el cielo está cayéndose, ¿no? Y la gente quedará tremendamente sorprendida. No tenemos motivo para creer que Jesús, que haya un sinnúmero de millones cabalgando, creer que se trata de tan solo creyentes de la iglesia, pues es posible que esto también incluya a los creyentes de Tanaj. ¿Sabéis lo que es Tanaj? Del Antiguo Testamento. Yo no lo sabía porque nunca había escuchado esa palabra, pero buscando, Tanaj es como antes en hebreo llamaban el Antiguo Testamento o la Biblia. Tanaj, T-A-N-A-J. Tanaj. T-A-N-A-J. La espada de 2 filos que sale de la boca indica que Dios va a juzgar conforme a la fortaleza de su palabra. Él no usa nunca sus manos ni ninguna otra parte de su cuerpo, solo su palabra. En Apocalipsis, alguien puede leer 19:16 o si lo proyectamos aquí, creo que lo tengo completamente aquí escrito. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es exactamente quién es el gobernante y el creador del universo. Que Dios tan poderoso tenemos. Tremendo. Bien, Apocalipsis 17 y 19. Y vi un ángel que estaba en el sol
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Los ángeles llaman a los pájaros carnívoros diciéndoles que vengan a la cena del gran Dios, que es otro término para la batalla del Armagedón. Los siguientes pasajes del Tanaj describen la batalla. Salmo, rápidamente, Vanessa, Salmo 2, 1 y 5 al 9. No sé si leer todas las citas. Isaías 34, Reyes 1 al 6, Isaías 63. Si alguno estáis apuntando, os voy a dar estas citas y las apuntáis. Empezamos por Salmo 2, el Salmo 2, versos 1 al 5 y 9. No del 5 al 9. Versos del 1 al 5 y el 9. Después Isaías 34, del 1 al 6. Después Isaías 63, del 3 al 6. Después Joel 3, 2, verso 2 y verso 9 al 16. Joel. Zacarías, capítulo 14, verso 2 al 3, 2 y 3, y 12. Apocalipsis 14, 14 al 20. ¿Lo tenéis todo? Zacarías, capítulo 14, verso 2 y 3, 12. Apocalipsis 14, 14 al 20. Y Apocalipsis 16, 16. ¿Alguien puede leer un par de esas par de citas? Salmo. Vanessa. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Isaías. Acercaos naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará Edom, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un lino, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la paz, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de mansos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra, y grande matanza en tierra de él. O sea, ya, fíjate, esto no solo lo tenemos en Apocalipsis, la batalla de Armagedón, pero si lees los otros pasajes, te van diciendo también lo mismo, sino que ya Zacarías, o sea, ya David ya profetizaba de ello, ¿verdad? Y aquí ya entramos en el lugar donde va a ser
la batalla de Armagedón y el espacio que va a tomar. Y como yo esto lo quiero dar con tiempo y con las citas bíblicas, y a ver si consigo un atlas que se pueda proyectar aquí para que podamos ver los límites, porque fíjate que vendrá, el campo de la batalla se extenderá desde Megido en el norte hasta Edom al sur de Israel. Llegará hasta el mar Mediterráneo en el oeste de las colinas de Moab, al este. Y aquí te pone una distancia de 200 millas, 100 millas, incluyendo el valle de Josafat. Pero esto lo vamos a leer con unos versículos, así que yo me voy a parar aquí, ¿verdad? Y quedamos esta otra porción para la próxima semana, y a ver si mientras yo consigo. Yo tengo un atlas, pero claro, yo no lo puedo enseñar. Sería bueno poderle proyectar aquí y poder ver con las citas dónde nos queda Megido, dónde queda Edom, dónde está el mar Mediterráneo, dónde está Moab, ¿no? Todas esas para que podamos tener. Se calcula aproximadamente que en esa batalla habrá más de 400 millones de soldados en esa batalla. Bueno, el Gog del norte, Gog Magog del norte, se calcula que ya tienen casi, si no le tienen ya, 200 millones. El ejército, un ejército que es China. Ya ellos tienen un ejército de 200 millones. Entonces se calcula que ahí estarán, sobre 400 millones de personas. Por eso es que el ángel manda a todas las aves carnívoras a comer carne. Y también Apocalipsis, ¿os acordáis los capítulos atrás que decíamos que la sangre llegará hasta el freno de los caballos? O sea, será algo tremendo, terrible. Pero déjame darte una buena noticia para terminar. Tú y yo lo estaremos viendo desde arriba, desde el balcón de preferencia. Ahí estaremos viendo cómo a través de la palabra nuestro Dios, con todo su ejército de ángeles, luchará contra todas estas naciones que vendrán a destruir Israel y a todo aquello que representa su nombre, y es cuando será la gran ramera destruida, y ahí entonces sí será atada y metida ¿dónde? En el lago de fuego. Hasta aquí las almas rebeldes, los que no son creyentes, van al infierno. Pero ese es un lugar de tránsito. Ese es un lugar de tránsito. El definitivo es el lago de fuego. Y cuidado, también allí hay categorías de castigo. O sea, no va a recibir el mismo castigo uno que se perdió la salvación por ser un mentiroso que aquel que se perdió la salvación por ser un criminal. Los dos van a ir al infierno, los dos van a ir al lago de fuego, pero cada uno va a recibir el castigo según su vida. Es lo mismo que el creyente. No va a recibir el mismo galardón un creyente pasivo que un creyente activo, ¿no? Habrá personas que estarán cerca de Dios y habrán personas que estarán muy lejos de Dios. Pero mejor eso que nada, ¿verdad? Pero yo no me conformo con eso. Yo quiero estar cerca del Señor, ya que tengo la posibilidad. Amén.